porque hoy tenemos con nosotros un amigo, un hermano, el exdirector del Hospital Nuestra Señora de Regla, un destacado médico de nuestra provincia, del país. Está con nosotros en el día de hoy, Olmedo Rodríguez. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, ¿cómo está todo? Muy buenas tardes, darle las gracias a ustedes por invitarme a este bello espacio y felicitar también a su audiencia, que es también muy aclamada. Muy buenos amigos, gracias de verdad por la invitación. Y me gustó como sonó ex director ahí. No, porque claro, se sintió muy bien. El doctor y yo tenemos una relación de amistad de mucho tiempo, y cuando estaba allá yo lo veía más deprimido, ahora lo veo con una peladita más bonita, sí, más blanco. O sea, que el piropo con menos estrés. Como que está sin estrés. El piropo que le tiró José ahorita, entonces tú lo confirmas. Bueno. Porque José en la presentación dijo más buen mozo. Doctor, tenemos una dinámica, y es que siempre a nuestros invitados le damos la oportunidad de que se autodescriban un poco, porque hay mucha gente que, como Tony y como nosotros aquí, les conocemos su trayectoria, pero este programa es la región sur completa que lo escucha a través de Bani FM, desde Santo Domingo hasta Pedernales, San Juan, Barahona. Quizás muchos no saben quién es el doctor, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, que de boca suya diga quién es, de dónde viene, sus raíces, y en algunos de los grupos que ha participado, grupos sociales también. Bueno, gracias. Yo soy Olmedo Rodríguez Guerrero, soy oriundo de Nizao, o sea, ese es mi pueblo querido. Ah, bueno. Y con pueblano. Con razón, Cheilín. Conozco muy bien mi Rigola, mi pueblo, la playa, nuestros ríos, o sea que nos hemos formado en el municipio. Luego ya mis estudios regulares los realicé en Santo Domingo, y luego volví para hacer el bachiller acá en Baní, donde estuvimos con Alberto Cruz y todo el bachiller. Okay. Nosotros fuimos promoción, valga la redundancia, ¿verdad? Tal vez de decir el nombre, el Colegio Redentor. Ahí tuvimos 96-2000. Yo tuve el privilegio de ser el alumno más aventajado, me gradué con 99. Sí. Wow. Fui el alumno más con la nota más el promedio más alto, donde no sé si ustedes conocen al profesor Dios mío, de Santana, que ya falleció. Bueno, yo estando en el bachiller, yo daba clases de matemática. Okay. Cuando fui a hacer mis estudios universitarios en la UAS, fui exonerado de matemática, química, física. Sí, wow. Wow, sí. Brillante estudiante. Sí, me gradué con honores también. Fui militar, policía, duré 12 años en la policía, estudiando medicina. Fui monitor de la UAS. Trabajaba también en la UAS en el proceso de reinscripción. No tomaba vacaciones porque así yo podía avanzar mis estudios. La carrera la hice en 6 años, la pude haber hecho en 5, pero ustedes saben que en la UAS se da alguna... las huelgas. Sí, las huelgas y algunos profesores que no publicaban la materia a tiempo. Luego hice mi especialidad en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Okay. 4 años duré allá, hice ginecología y obstetricia. Ok. Se podría decir entonces que el doctor viene joseando desde abajo para poder llegar a obtener el título que tiene hoy y el desempeño que ha tenido, que ha sido hasta el momento brillante en todas las áreas que se ha desempeñado. En la actualidad, se pasó mucho trabajo y mucha hambre. En la actualidad, ¿en qué parte está laborando para que la gente también, si desea su servicio, pueda acceder? Bueno, nosotros estamos ubicados en la Plaza Jean Luis, en la calle Sánchez con Double G. Nosotros tenemos nuestro consultorio con mi esposa. Nosotros creamos en el 2018 nuestro propio consultorio. Mi esposa es pediatra y médico estético. Y en familia nos unimos, es una empresa meramente familiar, y ahí damos nuestro servicio. Yo, aparte de ser ginecólogo obstetra, soy sonografista con una especialidad materno-fetal. Okay. También hago procedimientos ginecológicos estéticos, labioplastía, tensado vaginal con láser CO2,
toda esa situación también nosotros la trabajamos. Y se puede conseguir en esa Sí, en ese consultorio. Ok. ¿Aceptan seguros Seguros médicos, exacto. Ya para internar y operar, opero en la clínica IRMI. Ah, ok. Ok. Normalmente el horario de labor, porque estamos hablando para el pueblo, Claro. el horario. Sí, nosotros laboramos de lunes a sábado, en el tanda tanto de la mañana como en la tarde. De 8 a 12. De 8 a 12 y de 2 a 6. Y de 2 a 6. Ya ustedes saben si requieren los servicios del doctor y de la clínica. ¿Tiene nombre la clínica? Sí, Centro Materno Infantil y Estética ROAT. 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 Míralo aquí. Los ROAT es Rodríguez Adame, el apellido mío y el apellido de mi esposa. Ah, bueno, tú ves. Ok. Todo eso. ¿Cómo se llama su esposa, doctor? ¿Al pediatra cómo se llama? Jennifer Adames. Jennifer. Adames. Qué bien, qué bien. A nivel privado, ella ejerce más la medicina estética y con excelentes resultados. Hemos tenido buena acogida, tanto en el interior de Baní como fuera. Ok. Así es. Perfecto. Doctor, entrando un poquito ya en materia, como se dice popularmente, usted tuvo como director del Hospital Nuestra Señora de Regla. ¿Qué tiempo duró allá ejerciendo? Y que nos describa un poquito cómo dejó usted todo eso cuando salió, para que el pueblo tenga una idea más o menos. Bueno, yo estuve 2015-2020, 5 años como director y 1 año como subdirector. Ok. Vengo con experiencia previa porque mi padre es coronel médico de la Policía Nacional pensionado y mi abuelo era mayor médico del ejército. Ah, pero es una familia. La familia de médicos. Sí, en los tiempos de Trujillo, mi abuelo era médico y mayor del ejército. Y ya mi padre, me crió también una buena parte con él, es coronel médico y ocupó muchos cargos administrativos. Y yo, como buen hijo, siempre le cargaba el maletín, siempre estaba muy al lado de él. Entonces fui adquiriendo experiencias gerenciales con él. Yo siempre veía a mi papá en una oficina, siempre veía cómo hacían los cambios de directores, cómo se manejaba el recurso humano. Incluso siendo hijo de un coronel, yo hacía servicio en el hospital de la policía. Que algunos compañeros se asustaban porque decían, no, es el espía, eso es para ver. Y no, yo lo que quería era adquirir experiencia, que los amigos de mi papá fueran mis amigos. Y gracias a Dios así fue. Cuando fue pensionado, sus amigos me adquirieron como si fuera un hijo. Y luego renuncio de la policía y vengo acá a Baní ya en el 2012. Y ya en el 2014 ejerzo como su director médico. Adquiero mucha experiencia porque los hospitales son muy dinámicos. Y luego ocupo la dirección del hospital. Cuando ocupamos la dirección del hospital, yo apenas tenía 34 años. O sea, estaba recién egresado o sea, mi mundo era un hospital y los libros. O sea, no tenía un mundo como que pueda conocer mucha malicia, conocer a la gente, porque todo eso se da muy dinámico. Incluso recuerdo cuando le presentaron mi expediente a Altagracia Guzmán Marcelino, que era la ministra, dijo, 34 años para ese hospital. No. Sí, pero que mire, no. Se logró convencer y dijo, le vamos a dar 3 meses. Ay. Si en 3 meses el desempeño es bueno, lo dejamos. Y bueno, duré 5. Doctor, a propósito de eso, a propósito de ese ingreso suyo al hospital Nuestra Señora de Regla, siendo un joven apenas egresado de la universidad, ¿con qué usted se encontró ahí? ¿Cuál fue la experiencia que usted tuvo ahí en ese hospital? Mira, no es fácil porque todos sabemos en Baní cómo estaba envuelto la situación del hospital. Yo creo que todos los directores que pasaron hicieron grandes esfuerzos para que las cosas funcionaran, pero no solamente es que tú tengas una buena intención, sino que se necesita un equipo, se necesita recursos, se necesita apoyo. Y cuando yo encuentro el hospital, veo hasta carta de directores pidiendo planta, buscando la manera de cómo mejorar las condiciones del hospital. Yo recuerdo que yo recibí el hospital con una planta que se estaba destruyendo. Y yo conseguí una planta en el hospital Ricardo Limardo
donde yo fui con un camión Daihatsu, un cama corta, a buscarla, para darle soporte al hospital. Ellos le habían comprado uno, nosotros habíamos hecho diligencia para que esa planta se nos diera a nosotros, se nos cediera. Me preocupaba el olor que desprendía el hospital, y cuando veo el recurso humano, eran personas muy mayores, ganando 1.500 pesos, Wow. con horarios muy distorsionados. Lo primero que hicimos fue llevarla toda a 7,000 pesos. Yo recuerdo que ese era el sueldo mínimo que se le pagaba a un empleado. La llevamos todo a 7,000 pesos. Le empezamos a dar el desayuno. De 1.500 a 7,000. A 7,000 Wow. por nómina interna, para que se sintieran dignificadas. Claro. Empezamos a darle taller de cómo se limpia un hospital. Empezamos a utilizar el hipoclorito de cloro, que 1 de cloro y 9 de agua, para que cómo se limpia el hospital, porque el hospital no se limpia como si fuera tu casa. Empezamos a darle charla, a vacunar el personal. Vimos entonces con la emergencia, nosotros teníamos un volumen de la emergencia que sobrepasaba la consulta. Si la emergencia sobrepasa la consulta, quiere decir que la gente no está recibiendo consulta y se va por la emergencia, porque nadie se deja morir. Sí. Entonces vimos la brecha, cómo disminuíamos la cantidad de emergencia y cuáles eran las 10 causas de enfermedad que se producían en la emergencia, para entonces erogar los gastos para los fármacos que se necesitaban para esa enfermedad. Cuando yo llegué no había aspirina para un infarto, pero la gente se infartaba en la emergencia. Ok. Yo recuerdo que habían 2 médicos. Entonces, cuando había un problema, subía un médico y se quedaba otro, pero con 20,000 problemas. Y entonces eran médicos meramente generales. Entonces, nosotros empezamos a hacer contrataciones para que hayan 3 médicos, y de los cuales uno sea especialista, ya sea emergenciólogo o médico familiar. Empezamos a erogar los fondos para que se vieran dentro de las 10 enfermedades, que no faltaran los medicamentos para ese tipo de enfermedad. Vimos también que antes se utilizaba en el quirófano alotano, que es un anestésico que trae muchos problemas, cardíaco, respiratorio, y veíamos muchos casos, porque no puede ser. Empezamos a introducir el sevoflurano en el hospital. Con los niños pequeños nosotros fuimos que le dimos el surfactante, que es un medicamento que se le pone a los prematuros para que se salven, que eso cuesta en la clínica 30,000 pesos. Empezamos a utilizar el surfactante, hacer ciertos arreglos en el hospital, contratación de más personas por nómina interna. Incluso el hospital Nuestra Señora de Regla no estaba registrado ni siquiera en ONAPI, y fuimos nosotros que registramos por primera vez el nombre de Nuestra Señora de Regla en ONAPI. ¿Cómo va a ser? Soy histórico. Sí. Nosotros fuimos, cuando digo nosotros, el equipo de gestión que nos acompañó, se realizó lo que es habilitar el hospital, donde entramos 7 ARS al hospital. Ahí nosotros tuvimos que hacer algunos arreglos, pero la limitación de los recursos es muy poca. Yo recuerdo que yo hice una maestría en OPS que se llamaba inversión prehospitalaria. Entonces, tú necesitas realmente una inversión, porque todo lleva un protocolo. Entonces, cuando yo veía, bueno, cuánta neumonía recibe el hospital, cuánta apendicitis, o sea, eso lleva un costo. ¿Hasta dónde nosotros podemos sostener tanto? Entonces ahí es que viene que el primer nivel de atención tiene que mejorarse. O sea, nosotros necesitamos más clínicas rurales, con más médicos, porque al final el hospital se ve inundado de pacientes y no tiene solución. Sobrepasa su capacidad. Y ahí es que vienen los conflictos entre paciente, médico, asistencia. Porque un dolor de cabeza al hospital, una sutura al hospital. Pero que la gente no le tiene mucha confianza también a los médicos del primer nivel, porque le dicen aprendí, porque tal vez no encuentran la solución. Pero ya tenemos un centro diagnóstico que está en Sombrero, se han habilitado más UNAP. O sea, pero mientras tanto que en República Dominicana se invierta solamente un 2% del Producto Interno Bruto, aquí cualquier gobierno lo único que puede hacer es
que mejora aquí, mejora allí, pero es imposible que el sector salud tenga mejoría con un 2%. En promedio, en América Latina se está invirtiendo un 5 y un 6 del Producto Interno Bruto. Aquí solamente se invierte un 2%. Es muy poco. Doctor, ¿cuál fue su mayor satisfacción en el paso por el hospital Nuestra Señora de Regla de Baní? O cuando yo voy al mercado, o cuando voy a La Sirena, que alguien se me acerca y me dice, doctor, ¿usted se recuerda de mí? No. Usted fue que me ayudó a que me operaran. Yo creo que esa es la mejor satisfacción que yo tengo. Sí. De verdad que la gente se le acerca a uno con mucho cariño, que nadie se recuerda de mí, que yo le hice un daño o una maldad. Yo creo que ese fue el mejor privilegio que yo tuve. Yo recuerdo que a los empleados de nosotros, en diciembre, nosotros hacíamos una fiesta, le hacíamos una rifa con las ayudas de los suplidores y rifábamos nevera, estufa. Yo recuerdo que el que recogía la basura fue el que se ganó la nevera. Y me dice el que compraba hielo por fundita. Cuando él recibió esa nevera, eso fue una alegría. Sí, así es. Y nunca ser sectario. Yo recuerdo que aceptaba gente de la Fuerza del Pueblo, que antes era del equipo de Leonel, aceptaba reformistas, del PRM, de todo. A mí no se me acercó nadie, ningún líder comunitario donde encontrara un no se puede. Estoy ocupado, que el director dice que para mañana. Y tengo testigos, muchas personas. Precisamente, la pregunta mía iba ahí, que yo llegué a visitarle varias veces, porque usted que yo era del equipo administrativo, sí, del comité administrativo de manera voluntaria, del voluntariado que trabajaba en apoyo al hospital. Tuve mucho tiempo ahí y el doctor siempre tenía la puerta abierta. Yo no sé qué era lo que él le decía a la secretaria, que en algún momento cuando la puerta decía, no, esto es del pueblo, que tú tienes que estar abierto, aquí no se puede. Sí. Cualquier gente que quiera venir a hablar con nosotros, no importa quién sea, hay que dejarlo pasar. ¿Eso fue una decisión así personal o fue porque usted lo vio por otro lado o alguien le dijo, lo orientó sobre yo soy asmático desde pequeño y yo iba al hospital de Nizagua a nebulizarme y yo creo que esa situación de esa vivencia de ver, mire, yo creo que hay algo que uno debe de darle a la vida y es gracias por hasta donde Dios te lleva a uno. Sí. Y darle al pobre. Mire, no hay una mejor cosa que uno pueda hacer en la vida que ayudar al prójimo, sí, a las personas que menos pueden, porque al final eso es lo que te hace mejor persona. Si tú tomas un cargo simplemente para satisfacer una necesidad de un vacío, siempre vas a tener ese vacío. Ahora, cuando tú lo tomas para algo ya que tiene una situación, pero fue muy abrumador porque yo tenía cama en el hospital, yo veía el hospital a las 3 de la mañana, cuando había accidente, yo veía, le decía al consejo, mira, me falta, está sucia la emergencia. Yo me sentaba sin bata en la consulta y nadie sabía que yo era el director. Sí. Y ahí yo escuchaba el que llegaba tarde, el que le hablaba mal. Yo recuerdo, yo llegaba a las 7 de la mañana y lo primero que yo hacía, visitaba la emergencia a ver cómo estaban los pacientes, abría las llaves para ver si botaban agua, la ducha, iba a consulta, abría la ducha, vigilaba consulta, iba a UCI. Que la unidad de cuidado intensivo nació porque los médicos se quejaban, porque entonces vimos un área que era como un depósito y con ayudas de amigos de Santo Domingo logramos abrirla y eso salvó mucha gente. Sí. No era la unidad tal vez, pero era una unidad de cuidado intermedio que cuando vino la chikungunya, que empezó el Guillain-Barré, 16 casos tuvimos nosotros, de 16, 10 se salvaron y 6 se murieron. Y mantener una unidad de cuidado intensivo con oxígeno, que era un tanque de oxígeno por hora que consumía un ventilador, no es fácil. Pero yo tengo el caso que una vez estaba con mi tío que falleció en el UCI y fue con otra paciente que estaba en peor condición y al otro día ellos se me acercaron porque no toleraban el recurso y fueron a la unidad de cuidado intensivo del hospital y se salvaron y no pagaron ni un peso. Que mucha gente, a la población también tiene que darle gracias y cuidar lo que tiene dentro del hospital, porque al final hay intensivos, hay cuidado neonatal que son caros y lo último que usted le va a decir al personal que esté ahí es gracias, porque no sale con una factura. Entonces también hay que ser agradecido. Doctor, en el ámbito de lo que es las ideas,
de quienes nos involucramos en política y que vemos la sociedad mucho más allá, muchas veces nos sentimos insatisfechos y decimos, esto es el maldito sistema que tenemos, que no da más de ahí. Y a veces, amargamente, vemos que en cada cambio de gobierno, cada gerente viene con sus planes propios, será en salud, será en educación, etcétera, etcétera. Y por eso decimos, es jodido el sistema. ¿Qué cosas usted, con su experiencia, percibe que en salud deben ser sine qua non, independientemente del gobierno y del partido que esté gobernando, que son servicios que las autoridades deben mantener por encima del lineamiento político? Bueno, usted dio la diana realmente, porque ese es mi pensamiento y se demostró. En el tema haitiano se reunieron el presidente con los expresidentes, porque es un tema que no compete. Entonces hay temas que son tema nación, salud, educación, luz, sí, y otros temas también que nos identifican para el desarrollo de una sociedad. El tema salud no se queda ajeno. Nosotros tenemos que ver la salud como nación, no como colores, porque al final es tu abuela, es tu tía, la del PRM, la de la Fuerza del Pueblo, la del Morado, como quiera van para el hospital. Entonces nosotros necesitamos que los partidos políticos que tienen incidencia se reúnan y digan, mira, esta es la línea política asistencial que va en salud, en electricidad, para que todo, aunque tú ganes, vamos a ponernos meta, pero de esa meta están basadas aquí. Pero si lo hace cuando yo gane es lo mío, y cuando tú ganes no vamos para ningún lado. Perfecto. Yo veo con lástima cuando yo veo que pasa de gobierno y hay que entrenar otro personal, porque el personal pasado no desechan, porque somos de otro partido, pero yo soy un técnico en salud, porque tú no me aprovechas cuando lo que yo sé en salud me lo dio el Estado. Sí. No me lo dio el gobierno, me lo dio el Estado. Entonces, sácame el beneficio que el Estado me dio. No me deseche, no me ponga a un lado, porque al final me vas a necesitar. Así es. Un consejo, una ayuda. Al final es un daño que se está haciendo a las personas que necesitan ese servicio. Claro. Doctor, Eso es conocimiento tuyo. Doctor, cuando usted llega al hospital, el hospital venía de un estado crítico, donde había pasado incluso algunos directores. Entre ellos, yo asumo mi responsabilidad. Hay uno que yo tuve que hacer varios esfuerzos para que lo sacaran de ahí, que fue uno que fue militar. Claro. Quien redactó el documento y lo mandó hacia arriba como secretario del Comité de Apoyo Administrativo fue quien les habla. Y incluso tuve problemas políticos porque los dirigentes políticos de esa época de mi partido no querían, incluso me satanizaron por eso, porque yo soy lo que soy, no es de ahora, yo siempre he sido así. Con el pueblo yo soy ñoño. Pero al final se entendió que sí, que había que sacar. Y el pueblo no quería a esa persona ahí. Se subieron argumentos suficientes que ni siquiera los políticos pudieron tumbarlo, con facturas en restaurantes y cosas. O sea, yo estoy hablando cosas verídicas. Entonces, luego se hablaba incluso de una deuda de unos 40 millones del hospital, que fue cuando usted llegó, tuvo que afrontar eso. ¿Qué usted hizo para usted disminuir o dejar casi en cero, creo que fue, a la hora de salir de esa deuda? ¿Qué tuvo que hacer? Yo dejé cuando me fui, porque cuando se perdieron las elecciones, yo renuncié. O sea, a mí no hubo que sacarme. Yo renuncié. Se entendía, porque se entendía que venían otras personas. Sí, no, y además yo hice mi carta. Al otro día yo hice mi carta suspendido. O sea, yo lo que estoy es que echando aquí, esperando quién me va a sustituir. El que va, le va. Sí. No, doctor, que no se vaya, porque... No, ya. Mire, aquí, yo no puedo, ya yo no soy director. Usted entendió Consumía hasta 15 días esperando. Bueno, en esa espera duré 3 meses, pero yo entendía y no puse ningún tipo de decisión. Yo puse de una vez porque eso es normal. Sí. Cuando me retiré la primera vez, la deuda estaba en 23 millones de pesos. El hospital para mí no fue un poco cómodo. Gracias pero cuando usted llegó, ¿en qué lugar estaba la deuda?
Porque yo tengo... Recuerdo, pero creo que sí, que estaba en unos 40 Sí, millones. por eso le digo. Un poco más. Porque después te informó O que un le poco estaba más, bajando. sí. Eso no fue fácil. Nosotros tuvimos un problema, porque mi nómina interna, porque el hospital era un hospital, valga la redundancia, no estoy diciendo, era de personas muy de edad, no había personal de enfermería, no había laboratorio. El equipo de facturación era de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde. Yo puse un equipo de facturación de lunes a lunes, puse un equipo de farmacia, incluso los medicamentos allá en la farmacia, se le medía la temperatura, se entraban en cuarentena si estaban mal, había un comité de farmacoterapia, porque una vez tuvimos un problema con los sueros, que empezaron a dar alergia, era porque estaban en el piso, empezamos a poner los anaquel como van, lo quitamos lo de madera, o sea, se hizo una logística, incluso hasta con un software para saber y despachar los medicamentos. Luego, con la llegada del licenciado Chanel Rosa Chupani, él asume la nómina interna del hospital porque me consumía alrededor de 1.5 millones y yo facturaba alrededor de 2 millones, o sea que me quedaba muy poco para el manejo. El rejuego, claro. Yo siempre decía, el hospital no es para fines de lucro, para aumentar, pero tampoco yo tenía que priorizar los servicios de salud. Sí. O sea, para mí era más importante que un servicio se supliera que la situación. Ahora, ahí viene la eficacia, en hacerlo con menos costo y que dé el resultado específico. Yo no tenía laboratorio porque eran equipos viejos. ¿Qué yo hice? Lo puse como dato. Con los pacientes de Senasa se facturaban y eso se daba. Ahí entraban máquinas de química moderna. Ahora, gracias a Dios, se la compraron, pero yo la tenía así. Pero era una química que te daba el nivel de química que era. Sí, no perfecto. que te reflejaba números alterados. Sí. Igualmente los gases arteriales y toda esa situación que se daba. Por eso era un tema tan lábil. Tan lábil. ¿Por qué? Porque se asume que los hospitales... bueno, pero es que tú tienes que priorizar la atención médica. Le digo que nosotros teníamos una unidad de cuidado intensivo que consumía. Nosotros hacíamos con Secanó, el paciente se hacía un bypass y volvía a UCI. Allá eso no se ha dicho. Sí. Y eso se hacía en el hospital. Sí. Se hacía en Secanó y el paciente volvía. Se le daba el combustible también para la ambulancia. Eran muchas situaciones que nosotros manejábamos para que no se produjeran situaciones adversas. Sí. Sí, en la recta final, señores, el doctor tiene un compromiso a las 1:40, faltan 2 minutos. Okay. Doctor, lo tenemos en cuenta, el doctor de nosotros. Sí. Doctor, ¿cómo usted evalúa la inversión que ha hecho este gobierno con la remoción del hospital? Y si usted tiene acceso, ¿cómo usted ve el manejo que se está dando en la actualidad? Bueno, yo cuando vi el hospital me gustó bastante porque, como le explico, yo había hecho remociones, nunca quedaban igual porque no era el mismo recurso. Habían algunas áreas que tenían vicio de construcción. Si nosotros habíamos hecho, el Estado, el gobierno dominicano había hecho el área materna, que esa sí se dejó prácticamente para que ellos la inauguraran, porque no se iba a inaugurar sin personal, ¿verdad? Pero el área del hospital, lo que se ha renovado, y creo que van a entregar otra emergencia, un área de pie diabética, un área de diálisis, que yo luché y no se me aprobó, pero yo luché para eso y tenía la idea de cómo hacerlo. Lo veo bien, pero yo digo que la calidad no es solamente infraestructura. Yeah. La calidad es infraestructura, equipo y personal. Sí. Tú no haces nada que tener un hospital renovado y el portero te trate mal al paciente, pero que el consejo no te limpie. Entonces, el equipo de salud es un equipo continuo y tú tienes que tener un equipo de gestión que te vaya monitorizando cada ítem de ahí para tú poder ofrecerle calidad al usuario y tener una respuesta, tener el buzón abierto, escuchar a los líderes de las comunidades, porque ellos son los que te dicen: mira, fulana está yendo mucho y no la operan, está brincando. Los líderes comunitarios, cuando tú le cierras el hospital, los líderes comunitarios, mueres. Sí. Tú no puedes en ese sentido ver ningún tipo de color. Y lo digo por el mismo, el Tony me iba, mira, Rodríguez, necesito, y este paciente, pero iban otro también, sí. Siempre se le buscaba la manera. Se necesita sangre de un paciente, porque eso es lo que te da
el respiro. Claro. Porque si te lleva de otra gente, ya tú sabes, pero los líderes comunitarios Te hacen fracasar. se te hacen fracasar. Sí. Pero los líderes comunitarios sí, porque esos son la voz del pueblo. El pueblo, y en cada municipio hay líderes que son los que los representan. Eso es. Doctor, las relaciones humanas. 1A. Punto, ¿verdad? Sí. Ayer vi la declaración de un individuo que en su eterno sueño un ratón lo mordió un pie. Va al hospital, bueno, fue a una clínica privada, no lo atendieron, va al hospital. Él llega y se encuentra con una multitud. Él no pensó que estaban en fila ni que nada. Y se dirige directamente a donde él entendió que debían atenderlo. Y sale una persona, no sé, porque él no da detalles, y se lo comió. Se lo comió, le dijo de todo. ¿Se encontró usted con esos problemas en su gestión? Porque ese tipo, parece que no pasó por lo que usted dijo al principio, de esos talleres que usted, para instruir a su personal, el trato con la gente. Parece que este tipo no conoce nada de eso. Y no sabe que ese ciudadano que fue está contribuyendo, pagándole el sueldo que a él le pagan ahí, para darle el trato miserable. Se graduó en la UA también, ¿verdad? Te lo no, Estado. No sé si fue médico. Pienso que quizás no fue médico ni enfermera, sino quizás alguno del servicio de ahí. Un personal, ¿verdad? Entonces, ¿se encontró usted con alguno de esos problemas? Mira, yo tenía un personal médico que todo el mundo se quejaba de la emergencia. Ay, que si está, me devuelvo. Pero yo veía que la doctora era excelente ser humano, pero se estresaba mucho porque hacía mucho servicio en la emergencia. Okay. Cuando creamos el UCI, no, espérate, yo la voy a colocar para allá. Óyeme, lo mejor de la vida. Entonces, porque uno en el hospital tiene que ser un manager, como son los managers del juego de pelota. Tú tienes que saber que el que está en segunda, cuando viene a ver, no te está cogiendo bien la bola. El que está en primera, ponlo en center field, haz movimientos estratégicos, porque cuando viene a ver, el que no te funciona de un lado, te funciona muy bien de otro. Claro que sí. Hay que ver qué te está sucediendo en el personal, si está muy estresado, si realmente las situaciones no son las más adecuadas, pero tienes siempre que hacer tu equipo de gestión y revalorar. Sí, señor. Y eso que sale en la prensa, verlo como un buzón de sugerencias, no aminorarte, sino, mira, yo voy a hacerlo mejor, déjame ver cuáles son los comentarios que hay y vamos a mejorar esta situación. Si está la mejoramos, y si no, vemos de dónde también salen. Ustedes saben que también los hospitales, lastimosamente, en los pueblos son un ente político y hay muchas situaciones que se dan ahí adentro que todos la vivimos, que fuimos director del hospital. Sí. Y mal que tiene mucho tiempo, todo el mundo... Son situaciones de cambio, ¿verdad? Y más acercándose febrero. Entonces... Doctor, acercándose febrero. ¿Entiende el doctor Olmedo que le han cerrado alguna puerta por la causa política? ¿Entiende usted que debería estar en el hospital municipal de Baní para ofrecer ese servicio majestuoso que usted dio como director, pero en este caso hacerlo como médico? Sí, yo estoy como médico, aunque había renunciado también a la parte médica, pero entré. Oh, entró. Gracias a Dios, sí, unos buenos amigos. Como cultivé amigos, estando yo en el gobierno y ellos en la oposición, y tengo muy buenas relaciones con personas del PRM que me uno y de verdad que no ligaron una cosa con otra, y cuando me necesitaron mi mano amiga estuvo ahí. Okay. Igualmente ahora. Siempre se da en política, pero ustedes saben que no todos conocen, ¿verdad?, la filosofía platónica ni aristoclástica de cómo ver el Estado, ¿verdad? Que Platón no enseña, y luego Aristóteles, que fue su discípulo, ve el Estado de otra manera. Hay gente que ve en el Estado ¿verdad?,
Así y es. no ¿En qué área entiende los valores. ¿En qué área usted está en el En hospital? ginecología y obstetricia. Señores, Ok. ustedes saben que con el doctor no nos vamos a extender hasta las 2 como las demás entrevistas. pena, quedaron porque él tiene que Tomás, salir. Tomás, Entonces vamos a Yo despedir. sé que el doctor tiene que irse, pero hay algo muy Tú eres importante. Cruz, es así, es que entonces se Hay algo entiende. muy importante que yo, Yo lo voy a quería decir, decirle algo que, también. que yo lo voy a decir rápido. Hubo una situación con el doctor Díaz Santana, que es una persona altamente conocida, que fue cuando el COVID, él sale de COVID jueves, pero tuvieron que llevarlo al otro día, volvió y cayó. Y ese día precisamente yo llamo al doctor por una ambulancia y el doctor estaba entrando a la primera reunión que hizo la gobernadora Neji Melo con todo el equipo médico para tratar el tema del COVID. Ok. Y el doctor me tomó el teléfono y me dijo, vete donde la secretaria que te va a resolver. Y así fue. Ya. Quería decir O eso. sea que aún en medio Sí. del abrumado tiempo que se tenía, Sí. se resolvía. Es un buen testimonio. Cruz, y brevemente Sí, que nos vamos. los muchachos del grupo le están saludando de Gracias. Cuarto Cime, que están por ahí saludándote. Miren, señores, Placer a todos. rápidamente, ahora que que mencionamos las diferencias y los intereses políticos y demás, ¿volvería Olmedo en una eventualidad propuesta a futuro al hospital? ¿Volvería? Bueno, uno como Habla aquí. uno estando en el juego, uno no, es verdad, y equipo. Está con no beberé. Uno exactamente no puede negarse si te designan al bate. Pero yo creo que hay más. Y yo di 5 años. Yo creo que también hay muchos jóvenes talentos que hay que ver también. Pero usted todavía está joven y dio un Claro, buen a servicio eso me refiero, como que- director. Pero Sí, pero las instituciones yo creo que no son el hombre, son a donde tú ayudas a que la institución crezca. Sí, sí. Porque tal vez ve una imagen. Yo digo, duré 5 años, pues, ¿no? Pues dale la oportunidad a otro. Doctor, De verdad que sí. es bueno. Entiendo eso que sí, que bueno. ya ese tiempo de director es bueno que otro también. Usted- Aunque nadie quiere, disculpe, nadie quiere porque hay gente que se te acercan porque dicen, él puede ser director y no te maltratan. Como que esa es tu carta. Como que esa es tu carta, ¿verdad? Usted Pero puso- no tengo miedo de que usted me pu- quieran o no me quieran usted por un puso, cargo. usted puso como ejemplo el béisbol y yo debo decirle que en el béisbol, en los juegos apretados, los managers no les gustan poner novatos. les gusta poner- Tráeme a Polonia a batear ahora. Frente a la situación que Señores, hay del millón, Tráeme de la los biología, millones que tía. están, de los Sí. millones. están Señores, perdidos vamos en el hospital. vamos a despedir al doctor. Luego vamos a continuar con los comentarios que faltan. Todavía nos faltan unos momentitos para que usted para que no piense que se terminó el programa. Así que estamos agradecidos del doctor Olmedo Rodríguez, quien ha sacado de su apretada agenda un tiempo para venir a compartirlo con nosotros aquí y con ustedes desde sus hogares y de donde estén, porque usted puede estar en el trabajo y puede estar escuchando o viendo el programa.